Hola, Ángela, buenas tardes. A ver, vamos a ver esa pregunta que estás compartiendo. Ya. Dice, un niño le miente a su padre respecto de sus calificaciones escolares. Al descubrir el engaño, el enojado padre golpea a su hijo con la correa. Por primera vez, ahora el niño ya no vuelve a mentirle a su padre, ¿no? Sin embargo, cada vez que lo ve con una correa en la mano, el niño siente taquicardia y temblor corporal. Señale lo correcto en relación con el caso. Uno, el padre aplicó un castigo negativo, ¿no? Debido a la conducta mentirosa del niño. No, acá está aplicando un castigo positivo, ¿no? Porque le está sumando un estímulo aversivo, ¿no? Que es el pegarle con la correa, ¿no? Entonces, no calza como castigo negativo, sino como castigo positivo. Ya, dos. Se trata de un ejemplo de extinción bajo el modelo del condicionamiento clásico. No, porque no le está quitando el estímulo, ¿no? Incondicionado, ¿no? Tampoco no aplica para extinción, ¿no? La extinción es cuando ya ha aprendido una conducta producto de la asociación de dos estímulos, ¿no? Y como el caso del perrito de Pavlov, aprendió a salivar y saliva le da el alimento, saliva le da el alimento, pero si no se le da el alimento, o sea, el estímulo incondicionado, va a dejar de salivar. Ahí se produce la extinción, es el retiro del estímulo incondicionado. Acá no se está produciendo eso. Tres, la taquicardia del niño al ver al padre con la correa es una respuesta condicionada. Claro, acá sí ya es eh, una respuesta condicionada, ¿no? Porque el niño ya aprendió, ¿no? Ya aprendió a asociar la correa, el golpe de la correa, que eso es un estímulo incondicionado que genera una respuesta incondicionada de dolor, ¿no? Y ya lo asoció al papá. Entonces, esto sí es verdad. La tres. Cuatro, la conducta de mentir del niño ha sido reforzada, ¿no? Negativa. No, acá estamos hablando de un aprendizaje por condicionamiento clásico. Acá no hay condicionamiento operante, ¿no? Sino clásico. Entonces, acá estamos en la cuarta, está hablando de reforzamiento negativo, ¿no? No hay acá condicionamiento operante. Entonces, solamente nos quedamos con la 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es la A, ¿no? Solamente la A. Profesor, ¿podría volver a explicar la 4, la La última 4. proposición? Ya. Sí. Dice, la conducta de mentir del niño ha sido reforzada negativamente, ¿no? Este es un principio, el refuerzo negativo es un principio totalmente diferente al condicionamiento clásico, ¿no? Porque el reforzamiento negativo es una conducta operante. O sea, ¿qué quiere decir la conducta operante? Significa que para que el sujeto pueda aprender tiene que emitir una conducta, tiene que hacer algo, ¿no? Preguntar, ir a comprar, ¿no? Y producto de esa conducta operante de hacer algo, ¿no? Hay una consecuencia, hay un efecto, ¿no? En el reforzamiento negativo, el efecto es que esa conducta operante se quita un estímulo aversivo,
¿no? Y al quitarse ese estímulo aversivo, esa conducta se refuerza, ¿no? O sea, si yo tengo dolor de cabeza, me tomo un analgésico y ese analgésico me quita el dolor de cabeza. Entonces, esa conducta de tomar analgésico va a ser reforzada, ¿no? ¿Y por qué va a ser reforzada? Porque en el futuro voy a volver a hacer lo mismo, ¿no? El reforzamiento apunta siempre a incrementar una conducta. ¿Y cuál es el efecto? Que me he quitado, me he restado ese dolor de cabeza, ¿no? Quitar, restar, suprimir, a eso Skinner le llamó negativo, ¿no? Entonces, en esos casos calza el reforzamiento, pero acá está diciendo más bien que el niño, ¿no? No hace nada. Él no emite ninguna conducta, simplemente mira al papá con la correa y se asusta y le da taquicardia. ¿Qué ha hecho el niño? ¿Qué conducta operante ha hecho el niño? Ninguna, ninguna, ¿no? En el condicionamiento clásico no se requiere emitir una conducta, ¿no? Las personas aprenden por asociar, por impresión, por la impresión que le causan cuando ven dos estímulos. En este caso, ¿no? En el niño ve dos estímulos ahí, ¿no? La correa, que su cuerpo sabe que eso produce dolor, ¿no? Y el papá también ahí, ¿no? Ok, profesor. ¿Me podría ayudar con la pregunta 2 también de esta semana? A Por ver, favor. la dos de esta semana. Buenas tardes, profesor. Hola, Hilary, buenas tardes. ¿A dónde está por acá? Ya. Acá nos está diciendo Séneca, al contemplar una maqueta de edificios que su padre arquitecto ha elaborado sobre una plataforma, involuntariamente golpea dicha plataforma, haciendo caer los edificios al suelo. Presuroso recoge cada uno de los edificios de la maqueta y los coloca como estaban distribuidos antes del accidente. Con respecto a este caso, ¿es correcto afirmar? Ya. Esta pregunta le falta un poquito más de claridad, ¿no? Le falta un poquito para que se ajuste al concepto que está pretendiendo evaluar, ¿no? Es decir, cuando el niño, luego que ha destruido las maquetas, él las pone en su sitio, ¿no? Eso no es reversibilidad, ¿no? Que es lo que está pretendiendo evaluar este, este ítem, ¿no? Porque reversibilidad es cuando yo en mi cabeza, en mi mente, puedo seguir una secuencia, ¿no? Puedo seguir un orden, ¿no? Cuando de manera directa e inversa, ¿no? O sea, cuando yo puedo sumar 2 4 más 6 8 10 12 14 de dos en dos, ¿no? Llego a 20 y también de manera inversa, 20 18 16 14 12, ¿ve? De manera inversa puedo hacerlo, porque puedo trabajar en mi mente con esos números, ¿no? Eso es reversibilidad, ¿no? Y un niño de 6 años ya debe de tener ese tipo de pensamiento lógico concreto, dice Piaget, ¿no? Es como también seguir una secuencia, ¿no? Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, luego tenemos en octubre, noviembre, diciembre. Y de manera inversa, en mi cabeza también puedo respetar ese orden, ¿no? Diciembre, noviembre, octubre, ¿no? Ese es el pensamiento reversible, ¿no? O si no, voy a comprar con 10 soles, ¿no? Un producto que me cuesta 6 soles, ¿no? Y entonces la señora de la tienda me da 4 soles vueltos. ¿Está bien? Yo en mi cabeza puedo
hacer esto, ¿no? Sumar, sumar em, los 6 soles que costó con los 4 soles, ¿no? Da 10 soles. O puedo restar 10 soles menos 6 soles que costó el producto. ¿Cuánto me tendría? 4 soles. O sea, en mi cabeza puedo hacer esas operaciones mentales, ¿no? El niño preoperacional que tiene menos de 6 años no puede hacer esas operaciones mentales, ¿no? En cambio, los niños que ya tienen el pensamiento que está en la etapa lógico concreta, operacional concreta, sí, su pensamiento sí es reversible. Entonces, eso es lo que es la reversibilidad. Pero acá no está claro eso. Acá dice cuando arma nuevamente la maqueta, ¿no? Ya eso es reversible, ¿no? No es así, pues, ¿no? O sea, tiene que haber una secuencia, un orden, ¿no? De procedimientos, de signos, ¿no? Pero bueno, eh, acá dice uno, la noción de reversibilidad propia de la niñez intermedia está presente. Él dice que esta es la correcta, ya, dice que esta es la correcta. Pero no está claro eso, ¿no? Que el niño está respetando un orden, ¿no? No está claro. Después dice, Séneca tiene un razonamiento transductivo propio de la niñez temprana. El razonamiento transductivo es el pensamiento sincrético, ¿no? Es el pensamiento sincrético, igualito como el pensamiento sincrético, ¿no? Que une dos elementos que no tienen nada que ver y les da un significado, ¿no? Este, Esos niñitos, por ejemplo, ven barrer a la mamá en la casa y llega el tío Pedro, ¿no? Hijito, estoy barriendo porque va a llegar tu tío Pedro, ¿no? Y entonces, para otra vez, cuando la vea la mamá barrer, inmediatamente va a decir, mamá, va a venir mi tío Pedro, ¿no? ¿Por qué? Porque unen dos cosas, ¿no? Dos elementos que no tienen una relación causal, ¿no? Por eso dice que el pensamiento transductivo es el pensamiento analógico, va de lo particular a lo particular, ¿no? Pero en este caso no está presente la segunda, ¿no? No está presente la segunda proposición. 3. Se evidencia un pensamiento prelógico, ¿no? Si ya tiene la reversibilidad, eso ya no es prelógico, pues, ¿no? Ya es lógico. Entonces ya se descarta, bueno, ¿cierto? Ya. Entonces, acá, con esa atingencia nada más, con esa aclaración de lo que significa reversibilidad, ¿no? Ya nos quedamos con esta, ¿no es cierto? Con esta. Profe, pero el Sí. primero sí sería verdadero, ¿no? Porque esa era mi duda. Sí, pero con esa atingencia, ¿no? Y Ujú. con esa atingencia que ya hemos hecho, ¿qué significa realmente la reversibilidad? ¿Ya? ¿Me puede ayudar a las 7 también, por favor? Las 7 ya. Ya, dice, Caleb es un bebé de 18 semanas, ¿no? O sea, 18 semanas, 4 meses, ¿no? 4 meses, 2 semanas, ¿no? Sus padres han notado que ya le han empezado a brotar los dientes en la encía inferior. El padre se encuentra muy alarmado porque en su familia a todo le aparecieron los dientes después de los 6 meses. Ya, entonces acá está dando una pauta madurativa, ¿no? Que después de los 6 meses aparecen los dientes, ¿no? Aparecen los dientes, está dando una pauta madurativa, ¿no? Eh, y dice, la madre le explica que debe
que debe ser por la estimulación que ella le da con el mordedor de goma. Si nosotros consideramos que maduración es un concepto que no está siendo influenciado por factores externos, por aprendizaje, por estimulación, sino que esa conducta aparece en el sujeto por un resorte interno, ¿no? Por eso se llama maduración, ¿no? Porque los órganos, las estructuras ya eh, parece que despertaran a esa edad determinada, ¿no? Decir, a los 8 meses el bebito tiene que gatear sí o sí, ¿no? Y no depende que le enseñen, no depende que le estimulen. ¿Por qué? Porque ya a los 8 meses su cerebro tiene el control de sus extremidades, ¿no? Entonces hay que entender el concepto de maduración, ¿no? Entonces la maduración es una herencia biológica de nuestra especie que nos dice que a una edad determinada va a aparecer una conducta de todas maneras va a aparecer, como cuando dice, ¿no? Al año el niño tiene que empezar a hablar, ¿no? Tiene que empezar a hablar. Todos los niños empiezan a hablar al año, ¿no? Un mes antes, un mes después, pero ahí está, el año. Entonces, la mamá está equivocada, ¿no es cierto? Ya acá está equivocada la mamá. Identifique el valor de verdad de los siguientes enunciados. El padre tiene razón, el niño se ha adelantado y eso le puede perjudicar, ¿no? Este, em, si se adelanta, ¿en qué manera se puede perjudicar, ¿no? ¿En qué manera se puede perjudicar? Eh, Si un niño, en vez de empezar a caminar al año, empieza a los 11 meses, porque siempre es así, un mes antes, un mes después, eso no le va a perjudicar, ¿no? Entonces le ponemos falso. Esto es falso. Dos, la estimulación de la madre ha acelerado el proceso normal de la dentición, ¿no? No, la maduración no depende de estimulación externa. Falso también. Tres, la dentición es un cambio madurativo. No depende de la estimulación. Eso sí está bien, eso sí está correcto. Eso sí está correcto. Verdadero. Cuatro, ambos padres se encuentran equivocados respecto al desarrollo. Claro, ¿no es cierto? Esto también es correcto, ¿no? Porque la mamá dice que su adelanto de la dentición se debe a su estimulación que ella le hizo, ¿no? Y el papá dice que eso le puede perjudicar. Por lo tanto, su opinión también es incorrecta, ¿no? Entonces, falso, falso, verdadero, la C. Ahí está la C. ¿Ya? Listo. A ver, vamos por acá con Maylin, creo que no está. Ya, esto sí ya nos preguntó Maylin ya, ¿no? Profesor, una Ahora, pregunta. sí. Profesor, en la crisis de laboriosidad versus inferioridad, ¿no se consolida un apego seguro? Esa crisis no implica, no procesa el apego, ¿no? Esa crisis lo que procesa e implica es básicamente la valoración que el niño hace de sí mismo, ¿no? Por eso que tiene que ver con sentirse útil, con sentirse valorado. Por lo tanto, ¿no? ¿Por qué se siente útil? ¿Por qué se siente valorado? Porque asume responsabilidades, porque asume tareas de acuerdo a su edad, ¿no? Ya atiende tu cama, cuida a tu hermanito, ¿no? Cumple con tus tareas en el colegio, ¿no? Entonces eso tiene que ver más con la autoestima, ¿no? Entonces, esa crisis se relaciona íntimamente con la autoestima, ¿no?
Profe, entonces cuando tenga eso de una inferioridad, puede tener una autoestima baja, ¿verdad? Claro, claro, ahí está el otro polo, pues, ¿no? O sea, si tiene problemas con la asunción de tareas, ¿no? Entonces él se va a cargar para el polo extremo opuesto, ¿no? Que es el complejo de inferioridad, como dice ahí, ¿no? Ya, acá Muchas gracias, profesor. ya, Steven nos está poniendo esto. Dice, Esperanza está acongojada por la partida de su último hijo, ¿no? Que se acaba de casar. A este proceso de transición de la crianza que sigue a la partida de su hijo se denomina. Ya. Ajá. Transición de la crianza que sigue a la partida. Visión prospectiva, menopausia. Ujú. Ya, pues está claro, ¿no? Esta pregunta está claro. Ahí sería la A, ¿no? El nido vacío. Es una metáfora. Cuando los padres están en casa, ¿no? Y tienen a sus hijos como niños, como adolescentes, toda esa alegría, bullicio, algarabía dentro de la casa, ¿no? Pero a medida que avanzan, ya los hijos crecen y se van yendo del hogar, ¿no? Y si se van del hogar, ¿no? Esa casa se queda silenciosa, ¿no? Entonces, a eso le ponen la metáfora del nido vacío, ¿no? Profesor, ¿y cuál sería la Mm. diferencia entre una visión retrospectiva y una visión prospectiva? Ah, ya, la visión prospectiva es mirar hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Esa es la prospectiva, ¿no? Mirar adelante al futuro. Y la retrospectiva es mirar para el pasado, para atrás, ¿no? A eso se refiere. Muchas gracias, profesor. Profesor, disculpe, Sí, eh, el primer ejercicio que le mandó la compañera Quispe, ahí, ese del niño que le miente, es la A, ¿no? ¿O cuál es? a ver, a ver, a ver. Ya. Acá habíamos dicho que el padre que aplicó un castigo negativo debido a la conducta materna, castigo negativo. No, esto no es correcto, pues, porque Sería estamos un hablando castigo positivo, ¿no? estamos hablando de condicionamiento, ¿no? Estamos hablando de castigo positivo, sí. Dos, se trata de un ejemplo de extinción, tampoco, esto no es, ¿no? Tres, la taquicardia del niño al ver al padre con la correa es una respuesta condicionada, claro, claro, ese sí es cierto. La conducta de mentir del niño ha sido reforzada, tampoco, solamente la 3, la A. Acá es la A. Ya, profe, listo. Profesor, ¿me podría explicar de que a qué nos referimos sobre un pensamiento hipotético deductivo, por favor? Ya, vamos por orden. Acá ya han dejado estas preguntas los chicos y después vamos a ver esa pregunta que tú nos estás planteando. Dice, Ana es una adolescente de 16 años que empieza a preocuparse por su futuro y se ha propuesto que cualquiera sean sus metas, lo más importante para ella es la familia, la amistad y vivir en paz, por lo que se niega a aceptar la posibilidad de viajar al extranjero a estudiar para no tener que alejarse de sus parientes. A partir de lo expuesto se puede inferir que Ana ha priorizado la necesidad de Raya antes que la de Raya o la de Raya. Entonces, acá estamos viendo que todo lo que tenga que ver con vínculo con otra persona y familia en este caso, ¿no? Pero con personas
estamos hablando de afiliación, ¿no? Afiliación. Entonces, ese es más fuerte en el caso de Ana, ¿no? El- la motivación, la necesidad de afiliación es mucho más fuerte y está sacrificando otros, ¿no? Otras necesidades, ¿no? Como logro y poder, ¿no? Logro y poder. Entonces, básicamente, ¿no? Está bien, pues la E, está bien. Afiliación, logro y poder. Ya, la E. ¿Cuál era tu duda? Pensé que era la B, profesor. La B. Pero claro, es que no leí Ya. bien la parte de priorizado. Ah, ya. Sí, pues sí, eso es lo que está como una cuestión vital en el caso de Ana, ¿no? La compañía, la proximidad con las personas, ¿no? Ya. Ya, entonces dice, Aldo es un niño que presenta dificultades de aprendizaje. A pesar de que se esmera en memorizar los temas de la clase y en cumplir con sus tareas, no logra obtener altas notas como él quisiera. Esto lo lleva a reaccionar con gritos, golpes, rompiendo sus exámenes. Esta es la pregunta que ha traído muchos problemas y dolores de cabeza ahí en la pre, creo, ¿no? Lo que pasa es que esta pregunta, chicos, está dando información contradictoria, ¿no? Está dando información este, eh, que no permite clasificar correctamente un estado afectivo, ¿no? Cuando un estado afectivo se despierta por el pensamiento, la reflexión, eso es sentimiento, como lo está describiendo en la primera parte, ¿no? En la primera parte, ¿no? A pesar de que se esmera en memorizar los temas y en cumplir con sus tareas, no logra obtener, ya, ahí, ¿no? Es una especie de impotencia, ¿no? Impotencia, por parte de Aldo, ¿no? O sea, es un sentimiento acá, ¿no? Pero acá dice, esto lo lleva a reaccionar con gritos, golpes, esto ya no es sentimiento, pues, ¿no? Esto ya es una emoción ya. ¿No? Acuérdense que la emoción es emoción porque tiene un alto componente corporal, gestual, expresivo, ¿no? En cambio, el sentimiento es cognitivo, ¿no? Es una vivencia interna. O sea, está dando dos criterios, indicadores, ¿no? Confusos, ¿no? Para el alumno. Lo descrito ejemplifica la emoción denominada, lo descrito todo, mira, todo. Ya, este, y él dice que es esta, enojo, ¿no? Pero enojo es lo mismo que cólera, y la cólera es una emoción, ¿no? Pero parece que él lo está entendiendo solamente en la primera parte, la está entendiendo de la pregunta, ¿no? En lo que él mismo ha descrito la primera parte, como una reflexión, como una evaluación, ¿no? De su situación, de que pese a que ha trabajado, estudiado, ¿no? Su rendimiento es insatisfactorio, ¿no? Entonces, ahí ha podido poner, pues, indignación, fastidio, ¿no? Esos términos son mejores términos para ilustrar sentimientos, ¿no? Pero no enojo, pues, porque enojo es sinónimo de cólera, ¿no? Y la cólera, el enojo, es una emoción, y es una emoción primaria, ¿no? No, o sea, esta pregunta tiene problemas, ¿no? Tiene problemas. Bueno, cuando hay preguntas con problemas también nos sirven, ¿no? Porque nos ayudan, pese a su mal planteamiento, nos ayudan a clarificar mejor también los conceptos, ¿no? Gracias, profe. Ya. Entonces, ahora viene esa pregunta de su compañera que habla de
Pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Porque acá creo que está acá en la... Este, ya, no. En esta semana no está. Esa está la siguiente semana todavía, la Desarrollo Humano 2. Vamos a ver acá. Ya. Miren, el pensamiento o la etapa operacional formal se caracteriza porque el sujeto tiene un pensamiento hipotético deductivo. ¿Qué significa eso? Significa que el adolescente cuando entra a los 12 años, 12, 13 años, el adolescente ya vive en un mundo virtual, en un mundo de posibilidades, ¿no? El adolescente ya no está pegado a la situación concreta, a su experiencia concreta, ¿no? El adolescente ya piensa en conceptos abstractos, eh, 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 justicia, democracia, ¿no? Dios, ¿no? Este, y él analiza las posibilidades, ¿no? En esos temas, ¿no? Analiza por qué algunos dicen que sí existe Dios, cuáles son los argumentos que me dicen a mí que sí existe Dios y son válidos estos argumentos, tienen una lógica estos argumentos, y cuáles son los argumentos que dice que no existe Dios, ¿no? O sea, ya por eso ese nombre de hipotético, deductivo, ¿no? Porque el adolescente tiene la capacidad de plantearse hipótesis, teorías y analizarlas y comprobarlas, verificarlas, ¿no? En cambio, el niñito, ¿no? De 8 o 9 años, que tiene el pensamiento operacional concreto, ese niño no puede enfocarse en temas abstractos. Sus temas son temas concretos, mi colegio, mi mascota, mis amigos, mi barrio, ¿no? O sea, temas que tienen que ver con su experiencia directa, ¿no? Entonces, hay un mundo de diferencia entre el pensamiento del niño y del adolescente, ¿no? Por ejemplo, si a un niño el compañero lo insulta, lo ofende, ¿no? Eh, ¿Cómo reacciona un niño? Un niño inmediatamente es más reactivo, ¿no? De repente le responde con otro insulto, ¿no? O de repente se va, huye, ¿no? O de repente lo golpea, ¿no? Porque es reactivo el niño, ¿no? En cambio, un adolescente no. Un adolescente busca razones, motivos, por qué lo está insultando, ¿no? Comienza a plantearse hipótesis, ¿no? Me debe tener envidia, ¿no? De su casa ha venido así. De repente alguien le ha hecho algo en su casa y se la viene a desquitar conmigo, ¿no? Mira, tiene esa capacidad ya el adolescente, ¿no? De plantearse posibilidades, perspectivas, ¿no? Eh, o sea, por eso que el adolescente em, es un adolescente más reflexivo, más cerebral, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene el pensamiento hipotético deductivo, ¿ya? No sé si está claro.
Profesor, Sí, buenas noches. buenas Eh, noches. ¿Qué ¿Podría tal? explicar un poco lo de la motivación extrínseca e intrínseca? Ah, ya, ya. Ya. Este, la, la motivación intrínseca es cuando los resortes que nos mueven, ¿no? Se debe a que el sujeto se orienta a la tarea en sí, ¿no? A la tarea en sí. O sea, la tarea que está haciendo eh, en la persona le produce gozo, satisfacción. La tarea que está haciendo para el sujeto es un reto, un desafío, ¿no? Porque pone a prueba todos sus conocimientos, todas sus capacidades, ¿no? Este, porque el sujeto quiere convertirse en un experto en ese tema, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Entonces, ahí los resortes son internos, ¿no? O sea, la tarea en sí es el fin, la tarea es el fin, ¿no? Si estudio, estudio por dominar el tema, estudio porque me produce placer leer sobre ese tema. Eso es intrínseco, ¿no? En cambio, extrínseco es cuando a la tarea que estoy haciendo yo la veo como, digamos así, como un medio para conseguir otras cosas, ¿no? O sea, yo estudio, pero para sacar buena nota, ¿no? Estudio para que mis papás se sientan orgullosos de mí, ¿no? Eso es extrínseco. ¿Qué cosa tiene que ver que tú estudies, ¿no? Para que tu papá se sienta orgulloso? No tiene nada que ver con el estudio en sí, con la materia que estás estudiando, ¿no? Entonces, eso es extrínseco, ¿no? Entonces, cuando el alumno estudia, ¿no? Porque le parece interesante, porque quiere dominar ese tema, ¿no? Porque quiere ser hábil en ese tema, Intrínseco sería, ¿no? entonces eso es intrínseco, ¿no? Intrínseco, ¿no? Ya. Sí, Gracias, profe, sí, sí se entendió. ya, ya, ya. Brisney, no sé si estuviste presente cuando expliqué el razonamiento transductivo. Ya, estamos con esta pregunta, ¿no? La 54. Dice, para Piaget, el niño puede imitar ciertas palabras desde las etapas finales del periodo sensorio-motriz, ¿no? A las que atribuye una significación global. De esta propuesta se desprende que los primeros balbuceos tienden una connotación simbólica. No, pues no, porque decir da, ta, 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 ese es eh, una expresión verbal prelingüística, ¿no? Sin contenido semántico, sin contenido intelectual, ¿no? Porque lo simbólico, ¿no? Ya es intelectual, ¿no? En este caso no, ¿no? B, el pensamiento lógico surge con la atribución de significados. Pero estamos hablando todavía que está en el estadio sensorio motriz, todavía está en el estadio sensorio. Acá está hablando del pensamiento lógico, totalmente, es otra etapa, ¿no? Es otra etapa, ¿no? Lógico, lo lógico ya empieza a partir de los 6 años, ¿no? En el texto te está hablando de la etapa sensorio-motriz en el último estadio, ¿no? 18 meses, 20 meses, ¿no? De edad. Ya.
La C dice, la representación de lo real inicia con el lenguaje. La representación de lo real inicia con el lenguaje. Puede ser, pero ahora vamos a ver la D. La imitación es más importante que la estimulación del lenguaje. Ujú. Ya. Inicia con el lenguaje. Porque acá está hablando de esa etapa de los 18 meses a los 24 meses, ¿no? A esa etapa está hablando, ¿no? Donde se presenta la imitación diferida. El lenguaje empieza pues desde el año, ¿no? Cuando dice sus primeras palabritas, ¿no? Pero no, ven que no calza, ¿no? La C no calza, porque el lenguaje realmente, lo que es el lenguaje verbal, simbólico, ¿no? Empieza desde el año, ¿no? Y la D dice, la imitación es más importante que la estimulación del lenguaje. Ujú. La imitación. La verdad que no me convencen, ¿no? No me convence ninguna. Es como que está a medias. La imitación es más importante. Profe, en el Sí, solucionario dice que es la C. sí, ya. La representación del real inicia con el lenguaje. Ujú. Ya. Sí, pues, aunque no me convence tan bien, porque mira, ve, este, Piaget dice que el pensamiento en el niño no empieza al año, ni a los 13 meses cuando comienza a hablar, ¿no? O sea, uno podría pensar que cuando el niño dice papá, ya está pensando en el papá, ¿no? Pelota, está pensando en la pelota, ¿no? Pero Piaget dice que no, o sea que digamos que cuando habla ese niño habla por condicionamiento, por asociación nada más, pero no tiene un contenido simbólico, ¿no? ¿Cuándo comienza a tener un contenido simbólico? A los 18 meses, cuando empieza con la imitación diferida, ¿no? Ahí empieza el lenguaje. ¿Y esta de qué, de qué examen es? ¿Qué pregunta? Es del 2021. 2021. Ahí siempre ha habido problemas, pues es en plena pandemia, ¿no? Ya. Ah, ya. Brisney, el, el pensamiento transductivo es un sinónimo de sincretismo, ¿no? Sincretismo. O sea, es el razonamiento analógico, ¿no? Cuando el niño mira las cosas y pega elementos de lo particular a lo particular, ¿no? De lo particular a lo particular, y le da un significado, ¿no? Por ejemplo, eh, em, si el niño ve que el papá o la mamá está sacando este, el arbolito de Navidad, las bolitas, ¿no? Todo lo que es los accesorios para la Navidad, porque los quiere limpiar. Entonces, ese niño va a estar pensando que le den su regalo, ¿no? Que ya le den su regalo, ¿no? Porque él pega la Navidad con el regalo, ¿no? Navidad con el regalo. O sea, pega dos hechos particulares, ¿no? Dos hechos particulares los pega en uno solo.
¿no? Ese es el pensamiento transductivo, ¿no? Analógico, por analogía, los dos, ¿no? Que están juntos, ¿no? Yo siempre doy este ejemplo de cuando la mamá va a dar a luz y a su hijito de 4 o 5 años le dice, hijito, van a ser tu hermanito, me voy al hospital, y la mamá sale de la casa, al cabo de unos días viene con el bebito en brazos y el niñito se emocionó, se alegró. Pero ¿qué pasa en la cabeza de ese niñito? Ya pegó dos elementos, dos situaciones, ¿no? ¿Cuál? Ir al hospital traída de un hermanito. Ida al hospital, traída de un hermanito. Ya está pegado esos dos elementos, esos dos detalles. Luego pasa unos días y la mamá necesita hacer un control de ese bebito, ¿no? Y le dice nuevamente a su hijito de 4 o 5 años, hijito, me voy con tu papá al hospital nuevamente, ¿no? Entonces, ese niño, cuando venga la mamá, va a esperar que la mamá le traiga otro niñito, porque en su cabecita de ese niñito está que la ida al hospital representa la venida de un hermanito, ¿no? ¿No? O sea, ese niño no tiene la capacidad de analizar detalles, elementos, ¿no? Que en la primera vez la mamá estaba en estado de gestación, ahora no está en estado de gestación. ¿No? Pero que se dé cuenta de esos detalles y los relacione en su cabecita, no puede, ¿no? El niño preoperacional no puede. Por eso que Piaget decía que estos niños tienen un pensamiento sincrético, analógico, transductivo, ¿no? Porque piensan de esa manera. ¿Ya? Ya. Cualquier pregunta, Brisney, acá estamos. Profesor, Sí, profe, sí. ¿me podría decir a qué nos referimos con el pensamiento hipotético deductivo, por favor? Ah, ya. Mira, ustedes seguramente han experimentado, ¿no? Cuando estaban en tercer año de secundaria, cuarto, ¿no? Una preocupación, ¿no? Y ahora, cuando termine la secundaria, ¿qué carrera escoger, ¿no? Y se pusieron a pensar, ¿no? Si escojo esta carrera, ¿no? Si escojo enfermería, tengo que trabajar en un hospital, pero de repente la sangre no me gusta, me espanta la sangre, ¿no? Y voy a salir corriendo, ¿no? Entonces, ustedes se lanzaron una hipótesis, ¿no? Respecto a esa carrera, ¿no? Pero dicen, y mejor, ¿y si escojo la carrera de tecnología médica, rehabilitación? Eso me gusta más todavía, ¿no? ¿No? O sea, ¿qué cosa está haciendo el adolescente? Está planteándose mundos posibles, se está planteando posibilidades respecto a su futuro. ¿Quién le permite tener esa capacidad? Su pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Y esa forma de pensar de manera hipotética deductiva es típico, ¿no? De la etapa operacional formal, ¿no? Que aparece en los adolescentes a partir de los 12 años, ¿no? Entonces, por eso que los adolescentes ya no se centran en cuestiones concretas, sino en cuestiones abstractas, ¿no? El adolescente ya piensa en valores, ¿no? En su país, ¿no? Mira cómo está el Perú ahora, mucha delincuencia, ¿no? O sea, ya le interesa temas abstractos, ¿no? Dios, ¿no? Dios no nos va a abandonar. Entonces comienzan a reflexionar sobre eso, ¿no? Eh, eh, Ese es un cambio radical que tiene el adolescente en comparación con el niño, ¿no? El niñito todavía está sometido a la cuestión concreta, ¿no?
mi perrito, mi mascota, ¿no? Mi barrio, ¿no? Mi familia. O sea, ya no ve más allá de lo que le apunta la nariz, ¿no? A ese niño, ¿no? En cambio, el adolescente no. El adolescente sí se mueve en un mundo de posibilidades, ¿no? Ya, no sé si está claro. Sí, profesor, todo claro. Más bien, muchas gracias. Ya, Profesor, sí. ¿puede explicar un poco sobre el psicólogo Vygotsky, su teoría? Ah, ya. Eh, lo que pasa que él, tiene un punto de vista totalmente contrario a lo de Piaget respecto a la inteligencia, respecto al desarrollo, ¿no? En esos aspectos, eh, sus tesis son diametralmente opuestas a las de Piaget, ¿no? O sea, Vygotsky considera que el desarrollo humano tiene que ser impulsado, ¿no? Desde afuera por un experto, por una persona que sepa más que el sujeto, ¿no? Eso es lo que jala el desarrollo humano, eso es lo que jala la inteligencia, ¿no? Por eso que Vygotsky siempre le va a dar importancia a la educación, a la instrucción, eso es vital para el desarrollo, ¿no? Para el desarrollo humano dice, por eso que a su teoría le llaman teoría sociocultural, ¿no? Ese es el nombre de su teoría de Vygotsky, ¿no? La teoría sociocultural. Este, en cambio, Piaget le da importancia, ¿no? A las estructuras mentales, ¿no? A las estructuras mentales. Y estas estructuras mentales no dependen de la instrucción, la educación, sino tienen su propio resorte biológico interno, ¿no? O sea, en el sujeto primero va a aparecer el estadio sensorio-motriz, después va a aparecer el estadio preoperacional, luego es el estadio operacional concreto y finalmente operacional formal. Pero tiene una mecánica más biológica, más determinista interna, ¿no? Que no está sujeto a una estimulación externa educativa, ¿no? Y Piaget dice que el profesor debe de enseñar respetando esos niveles madurativos, ¿no? O sea, yo no le puedo enseñar, diría Piaget, ¿no? Las operaciones básicas, matemáticas básicas, sumar, restar, o la lectoescritura a un niño de 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en la etapa operacional concreta. O sea, para enseñarle necesita que el niño esté maduro, ¿no? Eh, que ese niño tenga ya la estructura operacional concreta. Recién ahí se le puede enseñar, ¿no? O sea, para Piaget primero es la maduración, después es el aprendizaje, la instrucción, la educación. Primero la maduración, ¿no? De la estructura mental. En cambio, Vygotsky dice no. Vygotsky dice no. Vygotsky dice, este, ¿cómo se desarrolla la inteligencia? La inteligencia se desarrolla cuando a ese sujeto, a ese niño, tú le pones problemas de mayor nivel a su grado académico, ¿no? O sea, si es un niño de tercer grado de primaria, ponle ejercicios de cuarto, quinto, sexto grado de primaria. Rétalo, rétalo, ¿no? Ponle problemas de mayor nivel, pero no lo dejes solo. Ponle ahí un profesor o una persona que lo oriente, que le dé pautas. Y ahí se va a ver que ese niño de tercer año de primaria, ¿no? Algunos van a desarrollar problemas con ayuda del profesor hasta sexto grado de primaria. Otros
de repente lo van a hacer hasta quinto grado de primaria y otros hasta cuarto grado de primaria. Y hay otros que con ayuda y con todo ni siquiera se van a mover del tercer grado de primaria. Entonces, ¿quién tiene la mejor zona de desarrollo? El que con ayuda de otro eh, puede resolver problemas hasta sexto grado de primaria. Ese tiene más inteligencia, ese tiene más potencial, porque posteriormente aquel alumno que puede resolver problemas con ayuda de otro, luego lo va a hacer solo lo va a hacer ya después, ¿no? Entonces, de esa manera hay que medir la inteligencia, el potencial de un alumno, ¿no? Entonces acá en Vygotsky tiene un rol fundamental, ¿no? La educación tiene un rol fundamental, profesores preparados, expertos que dominen, ¿no? Y que vayan pautando el desarrollo del niño, ¿no? ¿No? Y, y Vygotsky criticaba a Piaget diciéndole que ponía esta metáfora, ¿no? ¿Se acuerdan que antiguamente había las carretas y estas carretas eran jaladas por caballos, ¿no? Entonces, Vygotsky decía, eh, Piaget quiere poner a los caballos detrás de la carreta, ¿no? Entonces, eh, la, los caballos es la educación, ¿no? La instrucción, el aprendizaje, esos son los caballos, ¿no? Y la, y la, y la carreta es la maduración, ¿no? La maduración. Bueno, eso es más o menos algunas ideas, ¿no? Listo, profe, gracias. Ya. Profesor, Sí. ¿me podía explicar sobre la audiencia imaginaria, por favor? Ah, ya. Eh, si bien es cierto, el adolescente ya se mueve en el mundo de las ideas, ya se mueve en el mundo de las perspectivas con su pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Pero también es cierto que en sus primeras etapas o en sus primeros estadios, o sea, cuando tiene 12, 13, 14 años, esas ideas que tiene el adolescente, ¿no? Tienen que ver mucho con él mismo, ¿no? Con él mismo, con su propia perspectiva, ¿no? Muy personal, muy, muy pegada a él mismo, ¿no? Por eso que se le conoce, ¿no? Esa orientación como egocentrismo racional, así lo conocen, ¿no? Se mueve con la razón, pero todavía desde una perspectiva un poquito egoísta, ¿no? En función del mismo, ¿no? Y el egocentrismo racional tiene dos características. Una es la audiencia imaginaria y la otra es la fabulación personal, ¿no? La audiencia imaginaria se refiere que el adolescente, por su misma inseguridad, ¿no? Tiene la sensación que las demás personas lo observan, que las demás personas comentan sobre él, que las demás personas lo cuestionan, ¿no? Por eso que estos adolescentes de 12, 13 años, ¿no? Están muy conscientes de sí mismos. Cuando caminan en la calle, se miran si están bien vestidos, si están caminando bien, ¿no? O si los vecinos lo observan, lo miran, ¿no? Y muchas veces ellos tienen la sensación de que sí los están observando o están hablando mal de ellos, ¿no? Y la gente y los vecinos ni siquiera lo miran, ¿no? Pero él sí tiene esa sensación, ¿no? Y es propia de su misma inseguridad, ¿no? Entonces a eso se le llamó la audiencia
imaginaria, ¿no? Y profesor, usted mencionó otro más aparte de la audiencia imaginaria. ¿Cuál era? Disculpe. Ya, la fabulación personal. ¿Y me puede explicar sobre eso también, por favor, Ya. profesor? O sea, la fabulación personal es parte también de ese egocentrismo del adolescente, ¿no? En sus primeras etapas. O sea, el adolescente se da cuenta que ha mejorado su capacidad de pensar. O sea, ahora ya piensa hipotéticamente, ¿no? Entonces, ese adolescente se da cuenta que el papá puede decir algo, ¿no? No, debemos ser honestos, no mentir, ¿no? Así tienen que ser las personas, pero el adolescente ya es más crítico, ¿no? Y se da cuenta que el papá en algunas ocasiones no es coherente, ¿no? Lo vienen a buscar, dile que no estoy, ¿no? Entonces se da cuenta de eso. Y ¿por qué? Porque el adolescente ya es más, más lógico, más racional, ¿no? Eh, y entonces, como se da cuenta que al papá lo pone contra la pared, o sea, el papá ya no es el Dios. En el niño de 8 años, el papá es el Dios, el que lo sabe todo, ¿no? En cambio, con el adolescente, ¿no? El papá ya tiene sus defectos, tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces el adolescente se da cuenta que tiene una capacidad de entender, de comprender, ¿no? Pero esto también le juega en contra, ¿no? Esto le juega en contra porque el adolescente comienza a asumir conductas de sentirse un superhéroe, ¿no? Que todo lo puede, ¿no? Que nada malo le va a pasar a él. Lo malo le puede pasar a fulano, a sutano, pero a él no le puede pasar nada malo, ¿no? Entonces, se crea un ser invulnerable, invencible. Por eso que estos adolescentes de 13, 14 años, ¿no? Cometen locuras, son muy arriesgados, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué locuras hacen estos adolescentes, ¿no? De 12, 13? Algunos por alguna discusión en casa ya se van de la casa, ¿no? Entonces acá no me quieren, ¿no? Estoy de más y se van, ¿no? ¿Por qué? Porque no miden el peligro, el riesgo, ¿no? O si no, se meten a la playa, una playa que no conocen y avanzan, ¿no? Primera ola, segunda ola y desaparecen, ¿no? O sea, se vuelven así imprudentes, aventureros, no miden el riesgo, ¿no? Y tantos accidentes que han, digamos, difundido los medios de comunicación, ¿no? Esa chica, por ejemplo, me acuerdo mucho en Independencia, que hacían juegos con sus amigas de tomar clonazepam, ¿no? Y retarse para ver que no se dormían, ¿no? ¿No? Tomando esos ansiolíticos, ¿no? Y la que no se dormía es la que ganaba, ¿no? Y había una chica ahí de Independencia, adolescente, que tomó una pastilla, le entró una convulsión y ahí nomás quedó, ¿no? Entonces, muchas veces esta sensación de invulnerabilidad, ¿no? Tiene el adolescente es porque fabula, ¿no? A eso se llama fabulación, pues, ¿no? O sea, el adolescente se crea cuentos, ¿no? De ser un supercampeón, de ser invencible, ¿no? Él mismo se crea esos cuentos, ¿no? ¿No? Que no son eh, eh, reales, ¿no? Que no se aterriza con la realidad, ¿no? A eso se refiere. Ya, profesor. ¿Y viene también a ser similar al mito personal o no? Ya, al mito personal. Ajá, Sí.
pero no sé en qué contexto se habla de mito personal, porque mito es una idea que se asume como verdad siendo falsa, ¿no? Eso es lo que es mito, es una idea que se asume como verdad, sin embargo es falsa, ¿no? Y hay mitos sexuales, hay mitos económicos, sociales, ¿no? No sé en qué contexto se está empleando el mito personal, ¿no? No sabría decir. Ah, no, no importa, profesor. Más bien quería Ya, sabérselo, solamente eso. Pero muchas ya, ya. gracias, profesor. Ya. Profesor, Sí, mm, buenas noches. Disculpe, buenas noches. ¿podría explicar la teoría del desarrollo psicosocial? Ah, ya, ya. Acá está, creo, ¿no? Acá está. Un profesor, también mi compañera le preguntaba sobre un ejercicio. Ah, ya, ahorita lo vemos. Sí. Ya. Esta teoría del desarrollo psicosocial de Eric Erikson dice que el ser humano, psicológicamente hablando, atraviesa por 8 etapas, ¿no? Por 8 etapas. Y en cada una de estas etapas, entra siempre en conflicto, entra en crisis, ¿no? Este, em, este conflicto, esta crisis tiene que ver con eventos que son típicos a esa edad, ¿no? Eventos que son típicos a esa edad. Este, por ejemplo, ¿no? En el primer añito, cuando el niño ha nacido, ¿no? Eh, eh, ese, ¿Cuáles son los eventos ahí en esa etapa, ¿no? En esa etapa, los eventos son, ¿no? La vulnerabilidad del niño, ¿no? Los cuidados, la atención que le da la madre, ¿no? De eso vive este niñito, ¿no? Porque es bien vulnerable, ¿no? Entonces, este evento va a configurar allí en el niño, ¿no? Una crisis, ¿no? En donde o bien se desarrolla la confianza, la seguridad en el niño, o bien se instala en el niño la incertidumbre, la desconfianza, ¿no? Y esto tiene que ver con el apego, ¿no? Con la relación que establezca la mamá, ¿no? Entonces, si hay un buen apego, ese niño va a tener seguridad, confianza. Si hay un mal apego, ese niño va a tener, ¿no? Una inseguridad e incertidumbre permanente, ¿no? Permanente, ¿no? Y así, ¿no? En la siguiente etapa, ¿no? La autonomía versus vergüenza, ¿no? Ya recuerden cuál es el evento, ¿no? El desplazamiento, el niño comienza a caminar, ¿no? Entonces ese niño va a comenzar a desplazarse. Hay que permitirle que se desplace sin que la mamá esté detrás del niño, ¿no? Asustándolo. Te vas a caer, no te vayas por allá, ¿no? Entonces, depende la relación que se establece con ese niño de los adultos, es lo que va a instalar en ellos, ¿no? Permanentemente autonomía o vergüenza, ¿no?
Y a los 3 años, el otro conflicto que tiene que resolver el niño es de iniciativa versus culpa. 3 años ya, recuerden, el niño ya desarrolla preferencias, ¿no? Este, eh, quiero comer esto, ¿no? Me tengo que poner esta camisa, ¿no? Y muchas veces tiene esa iniciativa por explorar objetos en la casa, ¿no? ¿No? Raya paredes, de repente revisa objetos, los rompe, los quiebra, ¿no? Entonces, em, frente a esas situaciones, de repente la mamá, los papás son muy duros, muy críticos frente a esas pequeñas travesuras que hace, ¿no? Entonces se puede instalar también ahí la culpa, dice él, ¿no? Y luego la laboriosidad a partir, ¿no? de los 6 años, en donde los niños ya asumen una tarea, una responsabilidad, ¿no? La mamá le dice, a ver, hijito, ayúdame, ¿no? A tender los cubiertos, ¿no? O anda, cómprame, ¿no? Ese niñito de 8 años, anda, cómprame ahí a la esquina de la, en la tienda de la esquina, ¿no? Entonces, o si no, cumpliendo sus tareas, ¿no? Escolares allí, ¿no? Si las cumple bien, el elogio, reconocimiento de parte de sus profesores, de sus padres, ¿no? Y si no fuera así, ¿no? Él va a ir por el otro extremo, ¿no? ¿Qué cosa es el complejo de inferioridad, ¿no? Por eso que esta crisis se relaciona bastante con autoestima, ¿no? Este es el, la fuente de la autoestima, ¿no? Acá se forma la autoestima, ¿no? En esta etapa, ¿no? Desde los 6 hasta los 11 años, ¿no? Cuando la mamá es muy inteligente para hacerlo asumir responsabilidades, ¿no? Ya, esta también es otra crisis de los adolescentes, ¿no? La identidad versus confusión de roles. eh, a partir de ¿no? A partir esto es de los 12 hasta los 19, 20 años. De los 20 años hasta los 40 años ya es la crisis de intimidad versus aislamiento, ¿no? Aislamiento o soledad le han puesto acá, ¿no? Es decir, ya un adulto joven ya no le preocupa tener cantidad de amigos, ¿no? Cantidad de parejas, sino ya le preocupa más bien tener buenos amigos, tener una buena compañera, ¿no? O sea, ya son personas que se preocupan por mejorar el vínculo, ¿no? Ahora, si fuera una persona que no le interesa eso, ¿no? Va a ser una persona entonces frívola, ¿no? Una persona frívola en sus relaciones, una persona superficial en sus relaciones, y eso la va a conducir a esa persona al aislamiento, ¿no? Al aislamiento emocional, o como dice acá, la soledad, ¿no? O sea, dependiendo el camino que tome cada persona, ¿no? En cada una de estas etapas, ¿no? Luego, a partir de los 40 ¿no? Hasta los 60 años, el conflicto que tiene que resolver un adulto, ¿no? Tenemos intermedio, la adultez intermedia, es la generatividad, ¿no? O sea, cuando las personas eh, sienten que tienen que dejar algo en este mundo, ¿no? Porque ya se están dando cuenta que su vida no es eterna, ¿no? O sea, tiene un plazo su vida, ¿no? Porque ya la gente se está muriendo también, ¿no? A su alrededor. Entonces, les entra una necesidad muy grande de aportar a su comunidad, a su país,
a su familia, ¿no? Y, y, y esa necesidad de aportar es a las nuevas generaciones, ¿no? A las nuevas generaciones. Y si esta persona no tiene esa visión, no tiene esa necesidad, entonces esta persona va a caer en la rutina, ¿no? En la rutina, en la mediocridad. Eso se llamó el estancamiento, ¿no? O sea, se mira su ombligo nada más, su propio ombligo nada más se mira, ¿no? Entonces se va a sentir vacía, pues, ¿no? Esas personas. Y luego ya en la senectud es el conflicto de integridad versus desesperación, ¿no? Ya el abuelito, ya lógicamente, los abuelitos tienen que hacer un balance de su vida, ¿no? Ellos se preguntan si tuve una vida productiva, ¿no? Si tuve una vida que valió la pena vivir, haberla vivido, ¿no? O no. Entonces, cuando el balance es positivo de su vida, ellos viven dentro de la integridad. Cuando el balance es negativo, ¿no? Sienten que han perdido su juventud tontamente, sienten que no han logrado nada en la vida. Entonces, cuando tienen esa insatisfacción, estos abuelitos van a caer en la desesperación, ¿no? Y o van a ser renegones, malhumorados, o van a querer recuperar su juventud, ¿no? Volviéndose a enamorar con personas más jóvenes de repente, ¿no? Entonces, a eso se refiere ya esta teoría. No sé si está claro. Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Acá dice Brisne la pregunta 2. Ya, la pregunta 2. Y creo que esa pregunta ha traído muchas complicaciones, ¿no? Porque a cada rato me la plantean. A ver, vamos a ver. Ya, esta es la pregunta 2. Esta pregunta le falta claridad, ¿no? Le falta claridad, le falta precisión, ¿no? Para que sea, según lo que dice acá, que la respuesta correcta es que esto de desarmar unas maquetas de edificios y volverlas a armar, ¿no? Según esta pregunta dice que eso es reversibilidad, ¿no? Pero la reversibilidad no implica un acto de memoria, ¿no? No implica un acto de memoria, ¿no? De dejarlo igualito como estaba antes, ¿no? La reversibilidad son operaciones mentales que obedecen a un orden, a una secuencia, ¿no? Y una secuencia de manera directa o de manera inversa, ¿no? Cuando yo sumo, por ejemplo, de 2 en 2 hasta 20, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, ¿no? Ahí hay una progresión, hay un orden, ¿no? Y puedo también de manera descendente, ¿no? 20, 18, 16, 14, un orden inverso. Cuando tengo esa capacidad en mi cabeza de trabajar información, ¿no? En una orientación y en una progresión directa e inversa, a eso se llama reversibilidad, ¿no? Eso es reversibilidad, ¿no? Pero acá no habla de un orden, de una secuencia, no habla. Por eso que es complicado. Las preguntas siempre deben elaborarse para que ayude al alumno a entender un concepto. Entonces, esta pregunta no ayuda, ¿no?
Este, bueno, acá dice que la noción de reversibilidad propia de la niñez está presente en este caso, ¿no? Eso es lo que dice que es la respuesta, ¿no? La respuesta correcta, ¿no? La 2, Séneca tiene un razonamiento transductivo propio de la niñez temprana, ¿no? No, si dice que tiene la reversibilidad, eso es lógico concreto a partir de los 6 años, ¿no? Entonces, lo transductivo es pensamiento sincrético, ¿no? De 2 a 6 años. Entonces no calza, pues por eso lo ponemos, descartamos la 2, ¿no? 3, se evidencia un pensamiento prelógico. No, si ya es reversible, ya es lógico, ¿no? Si es reversible es lógico, lógico concreto, ¿no? Y acá dice que es prelógico. Entonces también la descartamos. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Ya? Ahí está, esa es la C. Ujú. Ustedes no sé si conocen esos casos, esos niñitos de 4 años, 5 años, tú le dices, a ver, hijito, cuéntame del 1 al 20, y te cuentan, 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19, 20, te dicen, ¿no? A ver, ahora dime, cuéntame de manera descendente, bajando desde 20. Ese niñito de 4 o 5 años va a mirar al techo y te va a decir, no me han enseñado. Y no es que no le hayan enseñado, sino que estos niños preoperacionales les cuesta mucho trabajo mantener en su mente la información de manera descendente, ¿no? Estar bajando 20, 19, 18, ¿no? ¿Por qué? Porque estos niñitos no pueden operar mentalmente todavía, ¿no? No pueden operar, no pueden relacionar, ¿no? Información mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque su cabeza funciona, su pensamiento funciona como un todo, como una bola de nieve. Es global su pensamiento. ¿Ya? Ah, ya, la 8. Ya. Ya, dice la 8. Zenón observa en la pantalla de un celular las fotos de su madre, que su madre le tomó durante el cumpleaños de un amigo de su escuela, ¿no? En cada una de las fotos, Zenón se identifica diferenciándose de los otros niños, incluso de otro niño muy parecido a él, ¿no? O sea, acá ya te está dando a entender que el niño ya tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Ya se reconoce como diferente del resto, ¿no? De este caso se puede inferir que Zenón manifiesta aquello que se denomina, claro, conciencia de sí mismo, ¿no? Que eso se presenta generalmente en los niños de 3 años, ¿no? Porque antes dice que el niño, ¿no? De 2 años, 2 años y medio, em, digamos así, su identidad está mezclada con los demás, ¿no? Está mezclada con, es como una gelatina, él y el ambiente, él y las personas, ¿no? Se diferencia solamente a nivel sensorial, nada más, ¿no? Por el dolor, etcétera, la presión, ¿no? Pero no tiene conciencia de ser una persona o una entidad diferente al resto, ¿no? Por eso que a los 3 años dice que los niñitos comienzan a
a tener conciencia de sí mismo. Por eso que tú los ves jugar a sus niñitos frente al espejo. Se esconde para ver su imagen, ¿no? Si su imagen se diluye, se va o se presenta, ¿no? Son juegos que que le ayudan al niñito, ¿no? A tener esa conciencia de sí mismo, ¿no? El papá, en forma de broma, también les va diciendo, ¿y quién es Pepito? ¿No? Y Pepito se señala a sí mismo, ¿no? Eso no lo puede hacer un niño de 2 años y medio, de 2 años. No lo puede hacer porque no tiene conciencia de sí mismo, ¿no? Entonces, de acá dice, de este caso se puede inferir que Zenón manifiesta aquello que se denomina conciencia de sí mismo, que forma parte de la dimensión psicosocial de la infancia, ¿no? La C. Entonces, acá la respuesta correcta es la C. Ya. Ah, la 9 dices, ¿no? La 9. Ya, la 9 dice, según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Con respecto a su teoría y tomando en cuenta la dimensión psicosocial, sería correcto afirmar que la crisis laboriosidad versus inferioridad, ¿no? Laboriosidad versus inferioridad, solamente se refiere a esto, ¿no? Sobre esto nos está pidiendo nada más, ¿no? Se evidencia la consolidación del apego seguro, ¿no? El apego, ¿no? Se da en el primer año con la confianza, ahí se forma, ¿no? Lo del apego, o sea, tener ese vínculo emocional con otra persona, ¿no? ¿No? Ya acá es muy grande ya para hacer eso, ¿no? Entonces, esto no es, ¿no? Esto no es. Dice, una relación entre laboriosidad y autoestima alta. Claro, si estamos viendo que en esta crisis tiene que ver con la autoestima, ahí lógicamente se puede dar esta relación, ¿no? Se puede dar esta relación. Esto es correcto, ¿no? Dice 3, un conflicto irresoluble en la niñez temprana, ¿no? Laboriosidad versus inferioridad es niñez intermedia, ¿no? Es niñez intermedia. Y acá me está diciendo en la niñez temprana, ¿no? Ya de hecho ya la descarto, ¿no? La descarto. O sea que este conflicto de laboriosidad versus inferioridad es un conflicto que no se puede resolver, dice, que no se puede resolver en la niñez temprana, ¿no? Entonces lo descarto. Me quedo solamente con la 2. Y acá sería la respuesta correcta la A, ¿no? La A. Ya. Listo. Profesor, Sí. ¿me puede explicar sobre el pensamiento postformal, por favor? Ah, ya. El, el pensamiento postformal dice que se presenta a partir de los 20 años, ¿no? Generalmente, porque algunas personas de repente pueden tener antes, ¿no? Pero generalmente se presenta después de los 20 años en la adultez joven o temprana, ¿no? Ahí se presenta, ¿no? Y es una capacidad por el cual las personas con este pensamiento, ¿no? Eh, tienen esa forma de entender que la vida no es blanco o negro, ¿no? No es o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Generalmente el joven, el adolescente,
con el pensamiento hipotético deductivo, se mueven estos dos mundos, ¿no? Esa es una buena persona, excelente persona. El otro es malo, es negativo, ¿no? O sea, ve la vida, los eventos en dos polos, ¿no? Eso es lo que generalmente pasa con el ingreso a la universidad, el cielo, el paraíso, mi vida se solucionó, ¿no? No ingreso, ya que mi vida se acabó, no tiene sentido, ¿no? ¿No? O sea, ese es un pensamiento hipotético deductivo, ¿no? Eh, que ve solamente dos polos de un evento, de una situación, de una persona, ¿no? En cambio, el pensamiento postformal, no. El pensamiento postformal tiene un pensamiento dialéctico, ¿no? Tiene un pensamiento eh, que permite unir, ¿no? Esos dos polos y sacar una tercera alternativa, ¿no? No ingresé, pero este examen me permitió, ¿no? Ver mis errores, ¿no? Y ahora necesito corregir esos errores, ¿no? O sea, no ve solamente en dos polos, ¿no? Sino que saca como diría, saca una síntesis, ¿no? Es como cuando, por eso dicen que es pensamiento dialéctico el postformal, ¿no? Porque uno dice, la vida eh, eh, es la tesis, ¿no? La vida. Sí, dile sí a la vida, ¿no? Dile sí a la vida, ¿no? La vida es lo mejor, lo positivo, lo ideal, ¿no? El otro polo, la muerte, lo negativo, lo que uno no quiere, ¿no? Este, eh, no me gustaría, ¿no? Que nadie muera, ¿no? Eh, bueno, pero las personas que están ya en el pensamiento postformal no ven así, ¿no? Entre oposición, entre conflicto, entre vida o muerte, ¿no? Sino que tienen la capacidad de generarse una tercera alternativa, ¿no? Una síntesis de esos dos polos, ¿no? Entonces, estas personas pueden estar pensando, ¿no? Hay muchas personas que están vivas, pero su vida es como si estuvieran muertas, ¿no? Ya son zombies, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la mediocridad, están en la rutina, ¿no? Y ya parecen muertas, ¿no? O sea, cuando tengo esta capacidad de reflexionar, ¿no? En cambio, hay otras personas que ya han muerto, pero siguen vivas porque han dejado lecciones, han dejado testimonio de vida, ¿no? Y hay mucha gente que los está siguiendo con sus lecciones, con su testimonio. Entonces no están muertas, siguen vivas en el corazón de otras personas, ¿no? Mira, estas reflexiones, cuando yo analizo así las cosas, es porque tengo un pensamiento dialéctico, postformal, ¿no? ¿No? Entonces, por eso que las personas con pensamiento postformal son más sabias, ¿no? Son personas que ven, eh, digamos así, son más flexibles, ¿no? Son más flexibles que el pensamiento hipotético deductivo, que es más rígido, ¿no? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Profesor, es como decir la capacidad de conciliar entre ideas o sentimientos contradictorios. Exacto, claro, claro. Ajá, sí, sí, sí. Es como cuando dice alguno, ¿no? Che, qué maldita la ansiedad, me está trayendo problemas, solo me perturba, no como no quisiera que ya no exista la ansiedad, ¿no? ¿No? Pero sin embargo, las personas que logran entender realmente, ¿no? Que la ansiedad tiene su parte mala y tiene su parte positiva también, ¿no? O sea, no tiene solamente parte mala, también tiene su parte positiva porque te prepara para
enfrentar retos, desafíos, ¿no? Y te hace enfocarte en el problema, ¿no? Y entonces, si uno lo sabe manejar, puede ser una gran amiga, ¿no? La ansiedad puede ser una gran amiga, una gran aliada, ¿no? ¿No? Una buena compañera, ¿no? Para esos momentos duros, difíciles, adversos, ¿no? De evaluación, de reto. Entonces, cuando la persona entiende así, ¿no? Que ya ha generado una síntesis de lo bueno y lo malo, ¿no? Ya esa persona está pensando a nivel formal, ¿no? O dialéctico. Sí, así es como tú señalas, ¿no? Muchas gracias, profesor. Ya. Profesor, una pregunta sobre la Sí. adultez tardía. ¿Ellos suelen dormir y soñar más que antes? Adultez tardía, ¿no? Calla. Ujú. Ya, esta es la adultez tardía. Parece que lo que dicen es que en los abuelitos el, el sueño es más, el sueño es más, digamos, más ligero, ¿no? Es más ligero, o sea, mucho, digamos así, no sé cuál es el término mejor, cabecean, ¿no? Están cabeceando generalmente en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque su sueño es más ligero, se despiertan más, en la madrugada se despiertan más, ¿no? Porque sus ritmos circadianos a veces se alteran en ellos, ¿no? Y es un producto del desgaste también de sus hormonas, pues la glándula pineal con la melatonina, ¿no? Hay un desgaste, de todos los órganos hay un desgaste, ¿no? Entonces ya no funcionan como un reloj suizo, ¿no? O sea, a las 9, 10 de la noche ya debo estar durmiendo, ¿no? A las 6 ya debo estar despierto, ¿no? No, en ellos ya se vuelven más irregulares sus ciclos, ¿no? Porque a veces se despiertan en la madrugada, ¿no? Y al despertarse en la madrugada, en el día tienen sueño o cabecean también, ¿no? Sí, hay esas irregularidades en el ciclo circadiano de los abuelitos, ¿no? Ahora, que duerman más, ¿no? Más digamos que están alterados, ¿no? Están alterados sus ciclos circadianos, ¿no? Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Ya, Justamente esa era mi duda. ya. Profesor, Sí, ¿me podía explicar sobre el pensamiento sincrético, por favor? pensamiento sincrético. Ya. El pensamiento sincrético es lo que también se llama pensamiento transductivo, pensamiento analógico, ¿no? Cuando el niño va de lo particular a lo particular, ¿no? Pensamiento analógico. Este, em, por ejemplo, si el niño ve a su mamá que está barriendo apuradita, ¿no? La casa, ¿no? Y le dice, hijito, va a venir tu tío Pedro, ¿no? Entonces, ese niño en su cabecita ya pegó dos elementos, ¿no? ¿Cuál? La barrida de la casa de la mamá y la venida del tío Pedro, ¿no? ¿No? Entonces, otro día, ¿no? En otro mes, otra semana, cuando el niño vea que la mamá está barriendo la casa, el niño va a decir, mamá, va a venir mi tío Pedro, ¿no? Ujú. O sea, el niño pega dos elementos que no tienen ninguna relación, ¿no? Los pega en una unidad, ¿no? Le da un significado, ¿no? Como que vienen juntos esos dos elementos, ¿no?
O sea, va de lo particular a lo particular, ¿no? Tiene esa, esa característica, ¿no? Es como este, cuando algunos niños, ¿no? A veces en las casas los padres pelean, discuten, ¿no? Y él justo no tomó la sopa y la mamá estaba que le recriminaba al niño, no, toma tu sopa, ¿no? Y cuando ve que su papá pelean, él va a pensar que están peleando por él, ¿no? Que él es el causante de la pelea que están haciendo o la discusión que tienen sus padres, ¿no? Porque el niño tiende a pegar dos elementos, ¿no? Que no tienen relación, pero los ve él como una unidad, ¿no? Entonces, ese es el pensamiento sincrético. No sé si ustedes han escuchado, dice la religión católica acá en el Perú, la religión católica, ¿no? Es una religión, o sea, los peruanos que somos católicos, profesamos la religión católica de modo sincrético. ¿Por qué en modo sincrético? Acuérdate el concepto. Porque pegan dos elementos diferentes y le dan una unidad, ¿no? ¿Qué hacen los católicos peruanos, ¿no? Unen elementos de la religión incaica, ¿no? De los dioses del incanato, que ellos adoraban al sol, adoraban a los cerros, los apus, ¿no? Y los elementos de la religión católica traída de los españoles, ¿no? Y por eso que vamos a ver acá en el Perú que la gente hace peregrinaciones, ¿no? Hace una peregrinación a, a, a los cerros, ¿no? Cerro San Cristóbal, donde arriba en la punta del cerro hay una cruz, hay una capilla, ¿no? ¿Por qué hay una cruz, una adoración, ¿no? Del Dios, del Dios y los santos católicos en la punta del cerro, ¿no? O sea, esos son rezagos, ¿no? De sincretismo, ¿no? ¿No? Entonces, ese es, esa es la religión católica acá en el Perú, ¿no? Que en otros países no, tú no ves eso, ¿no? Tú no ves eso. Pero acá sí, sí lo ves. ¿Ya? Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Profesor, Sí. profesor, una pregunta. ¿El pensamiento sincrético todavía estaría presente en la niñez intermedia? Ya. Es más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño de 6 años, 7 años, que es de la niñez intermedia, él ya comienza a pensar de manera lógica, ¿no? De manera lógica. O sea, ya establece de relaciones de causa-efecto, ¿no? Él sí ya eh, no se engaña a este niño lógico concreto, ¿no? Porque él ya analiza, puede analizar, ¿no? Este, dirá, este, ¿por qué, este, en el caso, en el ejemplo de que la mamá le diga a su hijito, ¿no? De 4 años, 5 años que se va al hospital porque va a nacer su hijito, su hermanito, regresa con el bebito en brazos y, y el niñito de 4 o 5 años, cuando nuevamente la mamá le diga que se va a ir al hospital, esperando, va a estar esperando que la mamá le traiga otro hermanito, ¿no? No el anterior, sino otro, porque para ese niñito, ¿no? La ida al hospital de la mamá representa la venida de un hermanito, ¿no? Entonces, ese pensamiento es sincrético, ¿no? ¿Y por qué es sincrético? Porque el niño no piensa,
no opera mentalmente, no analiza detalles, elementos, en su cabecita no le da para eso. Pero ya un niño con 6, 7 años con pensamiento lógico concreto, él sí se da cuenta, él sí se da cuenta, ¿no? Porque él en su cabecita ya mantiene elementos, ¿no? Ya no, pues ya no va a regresar con otro niño, date cuenta, diré a un niño intermedio, ¿no? La primera vez que se fue mi mamá, estaba embarazada, pues estaba en gestación. Y ahora ya no está en gestación. ¿Cómo te va a traer otro hermanito? No sea ridículo, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que hace el niño intermedio, con pensamiento lógico concreto, ¿no? Opera, por eso el mejor nombre que le puso Piaget a esa etapa es operacional concreto, así es el mejor, ¿no? Y operacional concreto significa que el niño ya establece relaciones de causa-efecto, ya establece relaciones de clasificación, de categorización, comparación, ¿no? Su cabeza ya es... Por eso que ustedes no han visto, chicos, cuando en jardín la profesora, para estimularles ese pensamiento operacional concreto, les muestra figuras de diferentes formas, ¿no? Figuras geométricas, triángulos, ¿qué más? Rombos, y de diferentes colores y de diferentes tamaños, ¿no? Diferentes colores. A ver, Pepito, júntame todas las figuras geométricas de tamaño mediano de color amarillo, ¿no? ¿Para qué? Para que comienzan a tener, ¿no? Noción de conjunto, de categoría, y comiencen a comparar, a contrastar, que utilicen su pensamiento, ¿no? Para que se haga lógico, para que su pensamiento se haga lógico. Entonces, si ya ese niño está en la etapa operacional concreta, es bien difícil que se deje engañar, ¿no? Ya veo. Muchas gracias, profesor. Ya, Profesor, sí. ¿me puede explicar a qué nos referimos un metaergio, por favor? Perdón, no te escuché la última palabrita. Metaergio. Metaergio. Sí, A ver, escríbelo. Escríbelo ahí en el está chat. bien. No lo he escuchado, ¿ah? Pero escríbelo, a ver, metaergio. Es que ese es el tema de la personalidad, profesor. Mira, te voy a decir que es la primera vez que yo le escucho. Metaergio, no. A ver, está en esta pregunta está. Ese es de mi compañero, un poquito más arribita. No, pero ¿de dónde lo has sacado tú ese nombre? Es de mi libro que ahí dice las alternativas y ahí sale una de ellas que Me- dice metaergio. Metaergio. eh, ¿Cómo se llama? No, primera vez que lo escucho, ¿ah? Primera vez que lo escucho. Pero vamos a ver su significado, pues, ¿no? Ya, metaergios. Metaergio en psicología, a ver. Dice que son sentimientos, dice, son estructuras dinámicas profundas subyacentes en la personalidad que se forman temprano y por lo general son perdurables. Este sentimiento más importante es el autoestima. ¿No? Ya, la verdad que es la primera vez que yo escucho un término así, ¿no? No sé dentro de qué teoría podría utilizarse, ¿no? Este, pero sería bueno, ¿sabes qué? Mejor sería que presentes la pregunta para ver cómo se contextualiza eso, ¿no? Oh, está bien, Porque profesor. en psicología hay
muchas teorías, hay bastantes teorías, ¿no? Entonces hay que ver el autor, ¿no? El autor. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver, acá estamos. No, no he regresado al chat. A ver. Ya está, profesor, ya le envié. Ya, gracias. Dice la 268. Ante una discrepancia, un hombre pierde la calma con mucha facilidad. Ajá. Sin embargo, la persona con la que discrepa es más calmada, ¿no? En ello se describe, ujú, ante una discrepancia, un hombre pierde la calma con mucha facilidad. Ujú. Sin embargo, la persona con la que discrepa es más calmada. Carácter, temperamento, juego cardinal. Ujú. Sí, pues, más se orienta a lo que es el temperamento, ¿no? Porque el temperamento es la forma como reacciona el sistema nervioso, ¿no? Y uno nace con ese sistema nervioso, ¿no? Ya nace con el sistema nervioso. Entonces hay personas que son muy emotivas, sensibles, lloronas, susceptibles, y hay otras personas que son frías, secas, distantes, ¿no? Entonces eso no lo han aprendido, o sea, ellos han nacido así, ¿no? Entonces es por eso dice que el temperamento es la parte biológica de la personalidad, ¿no? Entonces a eso se está refiriendo, ¿no? Claro, acá viene el otro término, ¿no? Metaergio. ¿Mm? O sea, pero viene como un distractor, pues, ¿no? Viene como un distractor. Ah, ya, profe. Y profesor, ¿y a qué nos referimos con rasgo cardinal que ahí dice en la alternativa? Ah, ya, eso lo vamos a ver en personalidad. De aquí a 2 semanas, ¿no? De aquí a 2 semanas, en el caso de este psicólogo Alport habla de que el ser humano tiene tres rasgos, tres tipos de rasgos. Un rasgo cardinal, un rasgo central y rasgos secundarios, ¿no? El rasgo cardinal para él, ¿sabes quién es? ¿Qué cosa es? Es la columna vertebral de la personalidad de un individuo, ¿no? Es lo que es marcado, nítido, es ese rasgo que todo el mundo ya lo conoce a esa persona por ese rasgo, ¿no? O sea, hay personas que son de repente muy alegres, de todo se ríen, ¿no? Y siempre lo ves riéndose, ¿no? Lo ves siempre riéndose, ¿no? Entonces, ese rasgo, eh, según Alport, es un rasgo cardinal, ¿no? En esa persona, porque contagia toda su vida, toda su personalidad, ¿no? El optimismo, la alegría, ¿no? También puede haber que la persona sea egoísta, miserable, tacaña, ¿no? Y todos lo conocen de su entorno, que es tacaño, miserable, ¿no? Y es miserable, tacaño con todo el mundo, no solamente con desconocidos, sino hasta con su propia familia, ¿no? Entonces, ese es un rasgo cardinal, ¿no? Es el eje, la columna vertebral de la personalidad de un individuo, ¿no?
A eso se refiere el rasgo cardinal. Ya lo van a ver ya de aquí a 2 semanas. Ya. Muchas gracias, profesor. Ya, listo. A ver, la última pregunta para irme. La que le puse en el chat, profe. A ver. Acá dice, la teoría de Abraham Maslow señala que el comportamiento motivado se relaciona con la satisfacción de una determinada necesidad y el lugar de esta en la pirámide de necesidades humanas. De acuerdo con esta teoría, establezca el valor de verdad, verdadero o falso de los siguientes enunciados con respecto al caso que revela la necesidad de seguridad. O sea, me está señalando que yo solamente me tengo que ceñir, ¿no?, a la necesidad de seguridad según Maslow, ¿no? Entonces yo ya tengo que tener en mi cabeza que seguridad significa tener un ingreso, un trabajo, eso da seguridad. Tener una casa, un techo, eso da seguridad, ¿no? Entonces, a todo aquello que dé estabilidad, ¿no? Entonces, vamos entonces a responder las proposiciones, ¿no? 1, dice, Brian, a pesar de la oposición de sus padres, estudió danza moderna y aspira a destacar profesional. No, según Maslow, esto es logro. Esto no es seguridad, pues. Esto es logro. ¿Ya? Entonces, acá es falso, porque me están pidiendo seguridad. 2, Adele está feliz por haber conseguido un trabajo a tiempo parcial, lo que le permitirá pagar sus estudios universitarios. ¿Esto es correcto? No. O sea, cuando uno realiza una actividad que es predecible, ¿no? Que es bastante predecible, tiene que ver con lo que es la seguridad, ¿no? De tener esto, un trabajo es importantísimo, ¿no? ¿Verdad? 3, ante la escasez de agua, Teresa utiliza bateas para recoger la gota de lluvia que luego consume. Ya esto es fisiológico, pues, ¿no? ¿Cómo va a ser seguridad esto? Esto es fisiológico. Y entonces ese es falso, verdadero, falso, ¿no? ¿Dónde está la D? Falso, verdadero, falso. Ya, Ya, profe, gracias. listo. Bien. Bien, muchísimas gracias entonces, estimados alumnos, por su participación. Vamos a... Muchas gracias a usted, profesor. Cuídese mucho. Hasta la próxima Chao, semana. chao, Muchas gracias. Hilary. Chao, Bye. Diego, nos vemos.